Cuando pensamos en el cuento de la criada, solemos centrarnos en su dimensión política, la violencia institucional, la instrumentalización religiosa del poder o el sometimiento del cuerpo femenino. Sin embargo, hay otro elemento que contribuye de manera decisiva a la atmósfera inquietante de la serie: su lenguaje visual. Una estética que, lejos de ser arbitraria, evoca la pintura de género neerlandesa del siglo XVII, no solo la obra de Johannes Vermeer, sino la de otros maestros como Pieter de Hooch, y en un sentido más amplio, una cultura visual marcada por la ética protestante y la regulación moral de la vida doméstica. En este vídeo quiero explorar de qué manera la obra de estos artistas nos ayuda a comprender cómo se construye visualmente el universo de Gilead. El cuento de la criada reactiva así una tradición visual históricamente asociada a la belleza, el orden y la contención. En la pintura de interiores neerlandesa, el hogar no es un ámbito neutral, sino un escenario donde se hacen visibles las virtudes promovidas por la moral protestante. En Gilead, ese mismo espacio doméstico se transforma en un espacio de control, un lugar donde las criadas quedan reducidas a su función reproductiva y donde la obediencia femenina es la norma. Desde esta perspectiva, recuperar la iconografía de la pintura de género neerlandesa para construir una distopía contemporánea muestra hasta qué punto las imágenes pueden funcionar como instrumentos silenciosos de poder. Para entender por qué la estética del cuento de la criada resuena con tanta fuerza, conviene detenernos un momento en un género pictórico muy particular, la pintura de interiores neerlandesa del siglo XVII. En la República de las Provincias Unidas de los Países Bajos, durante el llamado Siglo de Oro, los artistas dieron prioridad a géneros alejados de los grandes relatos históricos o religiosos tradicionales. No fue por casualidad. La Reforma protestante reordenó los usos de la imagen religiosa y, al no articularse el sistema artístico en torno a una gran corte monárquica centralizada, el mundo del arte no giró alrededor de los grandes encargos de corte. En este marco social, la burguesía urbana dominante impulsó un mercado artístico privado y orientó sus preferencias hacia escenas cotidianas, paisajes, retratos y naturalezas muertas. Los pintores representan lo cotidiano a través de lo doméstico, interiores sobrios en los que las mujeres realizan tareas del hogar sin dramatismo aparente. Estas escenas no se limitan a una mera descripción de la vida cotidiana, con frecuencia articulan un código visual que remite a la moralidad. De este modo, el ideal de mujer virtuosa, ordenada y disciplinada contribuye a consolidar el hogar como núcleo moral de la burguesía protestante. Johannes Vermeer es quizá el pintor neerlandés que desarrolló este lenguaje visual con mayor precisión y le dio una forma específicamente reconocible. Su obra se caracteriza por la reducción deliberada del acontecimiento narrativo. Vermeer concentra la escena en un gesto mínimo y transforma el interior doméstico en un espacio organizado por la quietud, donde lo cotidiano se presenta sin énfasis ni dramatización. La luz lateral que entra por una ventana, la perspectiva que organiza el espacio con claridad y la actitud serena de la figura femenina refuerzan la sensación de orden. Estas imágenes no solo retratan un interior, representan una forma de vida, un espacio donde lo privado actúa simultáneamente como refugio y como norma, y es precisamente esa ambigüedad, esa mezcla de belleza, quietud y regulación implícita la que hace especialmente útil mirar la obra de Vermeer para comprender cómo el cuento de la criada reinterpreta la tradición visual de la domesticidad protestante. Si Johannes Vermeer explora la intimidad desde la concentración y la quietud, Pieter de Hooch lo hace desde la organización del espacio. En sus cuadros, el interior se articula a partir de la relación entre las distintas habitaciones y su apertura hacia el exterior. La luz lateral no busca tanto crear una atmósfera cerrada como ordenar el espacio, guiar el recorrido visual y diferenciar las distintas estancias de la casa. El resultado es una escena en la que las figuras aparecen integradas en el espacio, ocupando lugares claramente definidos y realizando acciones sencillas, sin interrupción ni conflicto. No hay gestos dominantes ni focos de tensión. La pintura presenta así un interior en el que la claridad compositiva se sostiene por sí misma, sin necesidad de enfatizar la acción ni el relato. Esta combinación de quietud, claridad y orden, presente tanto en Vermeer como en de Hooch, resulta esencial para comprender cómo el cuento de la criada reinterpreta la representación barroca del hogar protestante y la utiliza para construir su propia atmósfera de control. Si colocamos una escena del cuento de la criada junto a un interior neerlandés del siglo XVII, el parecido resulta inmediato, pero lo verdaderamente revelador es ver cómo cada elemento compositivo permite establecer una relación entre dos mundos separados por más de 3 siglos. En la pintura neerlandesa barroca, la habitación es una estancia cuidadosamente delimitada.
un espacio donde los objetos participan en la construcción de un orden visible, a menudo asociado a la virtud y la moderación. Este orden no se impone de forma explícita, sino que se presenta como un modelo visual, abierto a la lectura del espectador. En el cuento de la criada, el principio compositivo es equivalente, pero su significado cambia radicalmente. La habitación de June no es un espacio de virtud o recogimiento, sino de vigilancia y encierro. La austeridad del mobiliario, la disposición simétrica y la ausencia de objetos personales funcionan como recursos visuales que refuerzan la sensación de claustrofobia y contribuyen a borrar cualquier atisbo de individualidad. Sin embargo, la configuración del espacio es similar a la de los maestros neerlandeses, un interior doméstico donde la mujer ocupa el centro de un espacio cargado de normatividad. Lo que cambia no es tanto la forma como el marco social que la interpreta, de la autodisciplina burguesa sugerida visualmente a la coerción institucional ejercida de forma sistemática. La luz lateral es uno de los rasgos más característicos de la pintura de Vermeer. Con frecuencia entra por una ventana para iluminar el rostro o las manos de la figura femenina y concentrar la atención en el gesto. En muchos de sus cuadros, la luz contribuye a crear una sensación de calma y recogimiento, al tiempo que organiza visualmente la escena. La serie retoma este tipo de iluminación, pero desplaza por completo su función. En Gilead, la luz no sirve para reforzar la sensación de intimidad, sino para exponer la vulnerabilidad. El rostro de June, recortado contra la penumbra de su habitación, queda sometido a una claridad que ella no controla y que remite a una mirada exterior impuesta. Aquello que en Vermeer transmite serenidad, en el cuento de la criada produce desasosiego. Los pintores neerlandeses del siglo XVII construyen interiores regidos por un orden visual claro que deriva en ocasiones de la propia arquitectura doméstica. No se trata de una geometría teórica o normativa, sino de una organización visual práctica que construye un espacio estable y ordenado. En este sentido, Pieter de Hooch desempeña un papel fundamental. En muchos de sus interiores, el suelo en damero actúa como una auténtica retícula visual, coordena la composición, marca la profundidad del espacio y guía la mirada del espectador a través de las baldosas. Este recurso visual aparece también en el cuento de la criada. La geometría no se impone de forma abstracta, sino que emerge de la propia arquitectura, integrándose de manera natural. Johannes Vermeer, por su parte, convierte cada habitación en un delicado equilibrio entre verticales y horizontales, donde las figuras representadas se disponen según la estructura geométrica del espacio. El cuento de la criada retoma ese rigor compositivo, planos estáticos, encuadres frontales o de perfil y simetrías recurrentes que organizan el espacio con una claridad similar. Ese orden visual genera una quietud que, lejos de transmitir calma, resulta inquietante. En muchos cuadros de Johannes Vermeer, la figura femenina aparece ocupada en una tarea concreta que estructura la escena. Su mirada rara vez se dirige hacia el espectador, lo que introduce una distancia significativa. En el cuento de la criada, la dinámica es distinta. Aunque June aparece a menudo inmóvil, su mirada está condicionada por una autoridad exterior. El encuadre la sitúa como un objeto de vigilancia, no de contemplación. Incluso cuando no mira a nadie, la cámara adopta un punto de vista que nos recuerda que está bajo un control institucional constante. Una de las afinidades más sugerentes entre Vermeer y el cuento de la criada reside en el papel fundamental que desempeña el silencio. En sus cuadros, los gestos son mínimos y el tiempo parece detenido. Ese silencio sugiere un momento de calma que refuerza la sensación de recogimiento. En el cuento de la criada, el silencio también está presente, pero su función es diferente. Aquí no remite a la introspección ni a la concentración, sino a la opresión del régimen de Gilead. La ausencia de palabras no es una elección, sino una obligación. La reducción del gesto no expresa recogimiento, sino una adaptación forzada a una vigilancia constante. De este modo, la serie transforma la quietud vermeeriana en una quietud reglada, en la que el silencio deja de ser una elección personal y pasa a convertirse en una imposición. Al observar la afinidad visual entre los interiores neerlandeses y los espacios del cuento de la criada, podría parecer que la comparación se reduce a una mera coincidencia estilística. Sin embargo, detrás de esa estética compartida hay una idea más profunda, la domesticidad entendida como una forma de poder.
En el siglo XVII, el hogar de la burguesía protestante no era simplemente un espacio privado, sino un escenario moral donde se reproducían una serie de virtudes, como la laboriosidad, la contención, la austeridad o la disciplina. El interior ordenado y luminoso actúa como un símbolo de identidad colectiva. En ese espacio, la mujer ocupa una posición central, es quien garantiza el orden y el equilibrio moral del hogar. En el cuento de la criada, ese mismo principio se mantiene, aunque llevado a un extremo distópico. Gilead reinterpreta la domesticidad como un dispositivo sistemático de control. Cada habitación se convierte en un espacio estrictamente regulado en el que las criadas, despojadas de nombre, de historia y de voluntad, dejan de ser garantes del orden moral para convertirse en sujetos reducidos a una única función. El hogar ya no es solo el lugar donde se encarna la virtud, sino el escenario donde se produce y se reproduce la obediencia. Resulta significativo que esta transformación no requiera de grandes alteraciones visuales. Basta con desplazar el sentido de los mismos elementos, un interior doméstico, la iluminación lateral o una figura femenina en silencio. En la pintura de género neerlandesa del siglo XVII, la mujer aparece inscrita en un conjunto de normas que orientan su conducta y su función dentro de la sociedad. En el cuento de la criada, esa regulación es llevada al límite. El cuerpo femenino se convierte en un objeto explícito de control ideológico. La estética, por tanto, no es un simple acompañamiento, sino parte activa de un sistema de dominación. La serenidad que nos transmite Johannes Vermeer en sus cuadros, reinterpretada por la serie, se vuelve asfixiante porque aparece integrada en un régimen opresivo. Y quizá por ello, la estética de Gilead resulta tan perturbadora porque se construye a partir de una tradición visual histórica que nos es familiar y que solemos asociar con la serenidad y la belleza. Al final la pregunta no es simplemente si el cuento de la criada remite a la obra de Johannes Vermeer o de Pieter de Hoogh, sino que implica que una distopía contemporánea recurra al lenguaje visual del barroco neerlandés. La serie utiliza elementos de la iconografía de la domesticidad protestante y los transforma con gran eficacia en una herramienta narrativa del horror. Es precisamente en ese desplazamiento simbólico donde reside la fuerza de su imaginario distópico. Desde ese punto de vista, el impacto visual del cuento de la criada no reside en la ruptura, sino en la continuidad de un lenguaje que sirve aquí para dar forma a un régimen opresivo. Lo interesante no es tanto esa recuperación de elementos, sino comprobar hasta qué punto imágenes tan similares pueden ofrecer lecturas tan distintas sin apenas modificar su forma. Si has llegado hasta aquí, gracias por ver el vídeo y si te interesa este tipo de contenido, puedes suscribirte y dejar un like para apoyar el canal. Os leo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.